Mis amigos, es un gusto para mí una vez más poder estar aquí compartiendo la reflexión de día a día. Hoy 19 de marzo, por fin 19 de marzo, casi estamos a punto de culminar con este mes. Vamos a tener nuestra reflexión, no sin antes, como todos los días, podamos tener una palabra de oración para que Dios nos permita dirigirnos a Él con sabiduría, con fortaleza, con paciencia y con entendimiento. Así es de que oremos, vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, agradecemos, Señor, una vez más que hasta aquí nos has cuidado, Señor, que nos has bendecido. Comprendemos, Señor, los retos que tenemos en esta tierra. Solo rogamos, Señor, tu protección, que seas tú con nosotros en cada una de las batallas que hemos de pelear, buen Dios. Acompáñanos siempre en todo momento, líbranos de todo peligro, de toda tentación, como siempre rogamos, Señor, y que tu bendición también sea, Señor, con nuestras familias, donde quiera que se encuentren. Suple, por favor, Señor, sus necesidades. Sé tú con ellos. Bendíceles grandemente, Señor, y ayúdanos a seguirnos esforzando cada día, buen Dios. Ayúdanos para poder vencer esas batallas, que podamos honrar y glorificar tu nombre, Señor, a cada momento. Que siempre, Señor, contemplemos que eres tú el dador de todo. Que si no fuera por ti, buen Dios, que no pudiéramos, Señor, con el día a día de esta tierra, Señor. Que tus santos ángeles puedan acompañarnos en todo momento, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda morar en nosotros. Y, Señor, líbranos de todos los males que hay aquí. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Dios que nos reaviva. Vamos a leer Romanos 8:11. El espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús está en vosotros. El que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. La extraordinaria noticia de la resurrección de Cristo no solo representa la derrota literal del poder de la muerte en el futuro, es decir, no solo es la garantía de lo que los que creen en Cristo, aunque mueran, volverán a vivir, sino que también tiene implicaciones para nuestro crecimiento y triunfo espiritual aquí y ahora. Lo que nos dice el apóstol Pablo en el texto de hoy es que Dios está listo para poner en acción el mismo poder que obró en la resurrección de Cristo, con el propósito de hacer revivir todos los aspectos de nuestra espiritualidad que estén muertos ahora mismo. Por medio de su Santo Espíritu que mora en nosotros por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se obrará una vivificación total en nuestro ser. En otras palabras, Dios no solo nos volverá a la vida después de que moramos físicamente, en el día de la resurrección, sino que en su plan reavivarnos ahora mismo por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Este es el único y verdadero y auténtico reavivamiento espiritual del que tanto se habla hoy. ¿Y qué creyente no necesita un reavivamiento espiritual hoy y ahora? Debido a esta decisión de Dios usar un poder ilimitado para poner en nuestra vida espiritual, todo creyente puede crecer en su experiencia con Dios. Nadie tiene que permanecer esclavizado por un pecado, un mal hábito o por los ataques directos del propio Satanás. Tal vez hoy estamos muertos espiritualmente, pero no tenemos que permanecer así. Si le entregamos nuestra vida a Cristo, Él enviará su Espíritu para que more en nosotros, trayendo consigo el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. No hay ningún aspecto de tu vida que bajo el control del Espíritu Santo no pueda ser vivificado. Tu tarea más importante es asegurarte de mantenerte en Cristo cada día para que su Espíritu obre en ti. Esto es vivir un espíritu y no en la carne. El cristianismo no es una religión de un grupo de personas que desean amar y servir a Dios, pero no pueden debido al pecado que se ha enseñoreado de ellos. El cristianismo es la religión de un grupo de personas que han sido perdonadas, limpiadas y aceptadas por Dios.
y en las que el propio Dios mora permanentemente para darles vida espiritual abundante y creciente. Alabado sea Dios por esto. Mis amigos, hermanos, cuando tú te encuentres en aflicciones, Dios lo dice en su palabra. Cuando Moisés estaba en el monte, que fue llamado por Dios mismo, que le dijo que se llevara a Josué con él, eh, Josué mismo le preguntaba, ¿no? Que si Dios le había dicho que fuera con él y Moisés le dice que sí, que Dios le dijo que lo llevara con él al monte. Y le preguntaba a Josué, o sea, te dijo mi nombre, él quería que yo fuera contigo y Moisés le dice sí. Y con una sonrisa me lo imagino de esta manera, ¿no? Una sonrisa así como de que estaba viendo tanta incredulidad en Josué, que decía, y también Dios ha prometido que mientras tú te permanezcas en el lineamiento, que permanezcas en Él, cuando tú estés en aflicciones, Dios va a mandar a sus ángeles, va a mandar a su ejército de ángeles para que te resguarden y que te protejan. Y así lo hace con todos nosotros, ¿no? Mientras nosotros nos mantengamos firmes y fieles a los estatutos, a los principios que Dios ha establecido en su ley, Dios va a mandar a sus ángeles para que te resguarden, ¿no? Eh, el enemigo siempre está al acecho de cualquier situación, se va a aprovechar de todo lo que esté a su alcance para poderte hacer que mengue tu fe, que decaiga esa espiritualidad que tienes en el momento, para que vaya mermando, ¿no? Y poco a poco te vayas sintiendo indigno. Te invito para que no le des pie a ese tipo de pensamientos, y cuando tengas dificultades, problemas, que el enemigo te toque con alguna debilidad que él sabe que tú tienes, y es por ahí por donde siempre va a llegar, que entiendas y que no le des esa tregua, que ores y que pidas ese perdón a Dios, ese perdón genuino, y que te esfuerces por evitar no volver a caer en ese tipo de situaciones. Esa es la manera que yo te invito, o que yo entiendo que Dios puede trabajar para que tú puedas mantenerte siempre firme y fiel a los principios, a los estatutos que Dios ha dado a su pueblo. Vamos a continuar con nuestra matemática de reflexiones. Les reitero la fecha, no sin antes, mis amigos, hermanos, les invito para que se suscriban una vez más al canal, para que aporten ese granito de arena, para que le den like, compartan, y que puedan poner, una vez más les recuerdo, se puedan poner alguna oración ahí, que estemos orando por algo, por alguna petición, por alguna necesidad que usted tenga, y también puede poner ahí, manifestar sus agradecimientos por las bendiciones que ha recibido de Dios en este día o en esta semana o a lo largo de sus días, ¿no? Puede ahí con algunas palabras entendibles, que podamos estar orando y dándole gracias a Dios también por todas aquellas bendiciones que usted ha recibido. Así es de que, dicho esto, vamos a darle el título de nuestra meditación de esta mañana. El Señor dice, ¿quién habitará en el santuario? Es una pregunta directamente hacia Dios. Vamos a leer el Salmos 15. ¿Quiénes son las personas dignas de adorar en la presencia de Dios? Yo muchas veces me he preguntado, ¿no? Porque dado a que todas las personas que estamos estudiando, nos esforzamos y nos preparamos para poder dar este tipo de contenidos, de mensajes a las personas, o llegar a aquellas personas que no tienen nada de luz, yo me pregunto, ¿será suficiente lo que yo estoy haciendo para poder estar ante la presencia de Dios ese día? ¿Será que tengo que esforzarme cada día más? Y, y hace rato estaba oyendo una historia de un personaje que sirvió a Dios, y decía que él en su tumba no quería que le pusieran una gran liturgia, no algo, un mensaje así muy grande, que nada más le pusieran estas palabras, que este es un hombre que hizo lo que pudo. Algo así decía el mensaje, ¿no? Eh, para mí es como él hizo mucho, hizo mucho, porque estuve más o menos entendiendo la historia de este personaje, y fueron muchos años que se dedicó al servicio de Dios. Y bueno, lo traigo a esto porque yo creo que no soy digno, ¿no? De poder ser un representante del pueblo de Dios, pero me esfuerzo todos los días. Todos los días caigo de rodillas y trato de estudiar, de escudriñar y de platicar con Dios cada día, para poder encontrar de alguna manera su rostro, y que pueda Él consolarme, ¿no? De todo el ajetreo
del día a día. Dice el Salmos 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Yo siempre les he invitado a los jóvenes, y no porque yo lo sea o lo tenga, mis amigos, hermanos, familia, esto de ser una persona íntegra, limpia de corazón, es lo que debemos de esforzarnos de hacer todos los días hasta llegar al momento donde estemos en esa santidad que se requiere para tener esa integridad que Dios está buscando en su pueblo. Yo realmente deseo con todo mi corazón que usted se esfuerce y que contemple esta palabra. El ser íntegro es el todo, ¿no? No vas a mentir, no vas a robar, no vas a engañar, no vas a calumniar, no vas o sea, es un todo. Que te puedas mantener íntegro de corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a Asura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Eso es lo que nos dice el Salmo 15. La respuesta que se dan en los salmos, en resumen de los requisitos ya dados a la ley de Dios y en los profetas, aquellos cuyas acciones andan en integridad y la practican en justicia y carácter en su corazón, son un reflejo de Dios. El santuario era un lugar santo y todo en él, incluidos los sacerdotes, estaban consagrados. Por ende, la santidad es el requisito obligatorio para estar en la presencia de Dios. La santidad de Israel debería ser total, debería unir en adoración con la ética y debería ejercerse en todos los aspectos de la vida. La ley fue dada al pueblo de Dios para permitirle alcanzar su mayor potencial, vivir como un reino de sacerdotes. El sacerdocio real incluye una vida de santidad en la presencia de Dios y llevar las bendiciones del pacto a otras naciones. Esto se ha dado siempre en el pueblo de Dios, ¿no? Desde los inicios era siempre poner como ejemplo a un pueblo, a un personaje, a alguien quien estuviera ahí al frente de las situaciones donde Dios quería darles la dirección. En algún momento de la vida del pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto, que fueron sacados por Moisés, por mandato de Dios, Dios quería hablarles a todos por igual, ¿no? Así como yo estoy hablando contigo ahorita, Dios de esta manera quería darles el mensaje a todos directamente, pero no fue posible porque en el momento que Dios que quiso hacerlo, nadie soportó la presencia de Dios. Únicamente la santidad de Moisés, el que se mantenía él siempre firme con fe y creyendo que quien obraba en su vida, quien le daba los milagros, quien hacía que todo funcionara era Dios, era únicamente Moisés y algunos ahí allegados que como era Josué, Caleb, todos los que se acercaban un poquito más y entendían los planes y los propósitos de Dios, eran los que con los que Dios en algún punto de la vida iban a hablar, pero era para todos. A mí lo que me sorprende es que no fue para todos por la cuestión mental, la actitud que tenía el pueblo de Israel al no entender que Dios era que Dios quería que ellos vieran que Dios era quien suplía cada una de sus necesidades. Entonces ahí es donde cada uno fallamos, ¿no? De que no le entregamos entera y total confianza a Dios para que Él obre en nuestras vidas y que conforme a lo que Él quiere para nosotros, cuando nosotros oramos algo, que le pedimos algo, que esperemos el tiempo, el momento, para que Dios obre si es que Él considera que necesitamos ese pedimento, ¿no? Hablando de cosas que a veces considera el que no son buenas o que no nos van a dar un beneficio. Todos estamos luchando, estamos peleando esa batalla y que tenemos que entender, ¿no? Los planes de Dios para poder purificar, para podernos santificar cada día
por medio de su palabra en oración y poder llevar a cabo el mensaje. Por ende, la santidad es un requisito obligatorio para entrar en la presencia de Dios. La santidad de Israel debería ser total. Debería unir la adoración con la ética y la ética y debía ejercer en todos los aspectos de la vida de todo el pueblo. La ley fue dada al pueblo de Dios para permitirle alcanzar su mayor potencia, vivir como un reino de sacerdotes. El sacerdocio real incluye una vida de santidad en presencia de Dios y llevar las bendiciones del pacto a otras naciones. Es lo que leímos aquí y se los volví a leer para que nos quede claro. Tenemos que ser ejemplo. Así como el pueblo de Israel siempre fue el plan de Dios para ser ejemplo para otras naciones, también debería ser a ti en lo personal, tú que eres el pueblo de Israel individual. Este es el plan de Dios para que tú puedas encontrar esa santidad y que puedas ser ejemplo para otras personas allá afuera. No es fácil, se requiere de consistencia, de que permitas que Dios obre en tu vida, que Dios trabaje, que Dios te vaya puliendo y cuando vienen pruebas que no bajes la guardia porque eso es parte del proceso, ¿no? El enemigo de Dios siempre nos está probando, siempre nos está metiendo zancadilla y Dios nos va a dar las armas, las facultades para que siempre podamos sobresalir y podamos entender que únicamente nos está puliendo. Así es de que no bajen la guardia y cuando lleguen esas situaciones pues puedan ser vencedores. Vamos a leer Salmos 24, 3 al 6 y el 101, 1 al 3. ¿Qué significa ser santo? Salmos 24, 3, 6 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Y aquí viene la respuesta. Hace dos preguntas primero y luego te da una respuesta. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Y el Salmo 101.3 dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. La integridad de corazón es la mayor cualidad del adorador delante de Dios. La integridad de corazón. En hebreo, tarmín, perfecto o íntegro, transmite la noción de plenitud y de totalidad de una vida íntegra. Está entera, intacta y sana. Podemos encontrar más contexto de todo esto en Ezequiel 15:5. Los animales ofrecidos en sacrificio deberían ser tamín o sin defecto. Él habla de la íntegra, es total, veraz, por lo tanto, alguien de íntegro de corazón, de puro de corazón, o alguien que anda en integridad, busca a Dios y el perdón de Dios lo restaura. Una vida intachable es el resultado del reconocimiento de la gracia y la justicia de Dios. La gracia divina inspira, capacita a los siervos de Dios para vivir en el temor del Señor, lo que significa vivir en una comunión irrestricta con Dios y en sumisión a su palabra. Hay mucho contexto, hay mucho que explicar. Yo me sé una historia de lo que el significado del ser honesto y del ser íntegro. Una persona honesta, se los pongo así, se los pongo de esta manera porque es así como yo lo entendí y así me gustaría que usted lo entendiera. Está una pareja en un hotel y deciden encargar una pizza, ¿no? Deciden comer y les dio hambre y deciden comer. Entonces, esta persona le reciben la pizza y cuando iban a abrir la caja de la pizza encuentran que ahí se encontraba el dinero de las ventas de este lugar, ¿no? Y regresan al muchacho que les entregó la pizza y le dicen, oye, fíjate que esta no es la pizza, aquí hay un dinero. Entonces
pues te regresamos tu dinero y pues traemos la pizza. Esta persona fue honesta, ¿no? Y al muchacho, al repartidor le llamó la atención y quiso hacer un video y grabarlos para llevarlos al radio para poderles decir cómo había todavía gente honesta, ¿no? Eh, y le dijo la persona, el hombre le dijo, no, 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 espérame porque no, yo no quiero salir en televisión porque pues esta que está aquí pues no es mi esposa. Entonces, pues la persona sí fue honesta, pero ser íntegro lleva un concepto va mucho más allá de lo que podamos entender el ser humano y no tiene nada que ver, ¿no? El ser íntegro es total, honesto, íntegro y puro de corazón. Aquí nos lo está manifestando, nos lo está dando en el Salmo 24. Es íntegro de corazón, es alguien que anda en integridad, busca a Dios y el perdón de Dios lo restaura. Quiere decir que en este momento, si tú eres una de esas personas que no se ha regido, se ha dirigido con esa integridad, que no pierdas la paciencia, no creas que porque no lo has hecho, no lo vas a poder lograr. Te repito, son procesos que hay que vivirlos, hay que entenderlos y hay que llevarlos en obra. Si tú no comienzas este día a caminar con Dios, va a ser difícil que tú puedas entender cómo es que se vive con integridad, ¿no? Te invito para que lo medites y para que ejerzas esa vida de sin mancha, ¿no? De poder ser intachables. El resultado del reconocimiento de la gracia y la justicia de Dios, eso conlleva a ser íntegro. La gracia divina inspira y capacita a los siervos de Dios para vivir en el temor del Señor. Lo que significa vivir en una comunión irrestricta con Dios y en su sumisión de su palabra. El testimonio de una vida devota y piadosa rinde alabanzas a Dios y no al yo. Fíjate que la mayoría de los requisitos de Salmos 15 se dan en términos negativos. No se trata de ganarse el favor de Dios, sino de evitar las cosas que nos separan de Dios. ¿Qué cosas se están separando de Dios? ¿Cómo podemos evitar tomar decisiones que nos están afectando y que que nos llevan a alejarnos cada día más de Dios? Tienes que pensar, meditar en esto y tomar acciones. El hecho de que tú digas, ok, esto me está evitando que yo me acerque a Dios, pero si no haces nada es difícil que puedas concretar el plan de Dios en tu vida. Dios no te va a obligar jamás. Si tú decides seguir en tus caminos, corrompiéndote cada día más y haciendo lo que sabes que no está bien a vista de Dios ni para los hombres, entonces vas a permanecer ahí. Yo siempre les he dicho y se los vuelvo a decir una vez más, el problema no es pecar. El problema es que aun cuando te sabes pecador y sabes que estás en el problema, no haces nada por querer salir o querer cambiar o dejar de pecar. Ese es el problema de la humanidad, que todos estamos expuestos al pecado, pero una vez dándonos cuenta que salgamos de ese lugar, ¿no? ¿Cómo podemos tomar decisiones conscientes para evitar las cosas que nos alejan de Dios? ¿Cuáles son algunas de esas cosas y cómo podemos evitar hacerlas? Te acabo de dar algunas técnicas que puedas evitar. Una de ellas y que siempre funciona y va a funcionar por siempre es que en el momento que estés en una situación que ores a Dios y le digas, Señor, mira, yo no quiero esto, pero pues tú conoces mi corazón y yo quiero que tú obres en mi vida. Y entonces que cierres tus ojitos y que trates de alejarte y cuando menos pienses el suceso, la tentación o cosa alguna que hayas o que estés pasando va a pasar en el momento, ¿no? Dios va a proveer y Dios va a restaurarte y va a suplir todo lo que tú le pidas en oración. Es siempre amables, cortés, siempre tomando partido por los oprimidos, ya fueran judíos o gentiles. Cristo fue tomado por todos. Mediante su vida y carácter perfecto respondió a la pregunta formulada en el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu santo monte, en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. En su niñez y su juventud, su conducta fue tal que cuando se dedicó a la obra el maestro, podía decir a sus discípulos, si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Vamos a encontrar más al respecto en Juan 15:10. Ahí vamos a darle un poquito más de contexto, puede buscarle ahí, apunte. A medida de que Cristo crecía, la obra comenzaba en su niñez y continuó y siguió aumentando en sabiduría y en favor con Dios y con los hombres, dice la palabra de Dios, ¿no? No se puso de parte de su propia familia simplemente porque estuviera emparentados con él, que estuvieran emparentados con él por los lazos naturales, ¿no? Que era la familia, lo sanguíneo. No reivindicaría su caso en un solo caso en el que hubiera sido culpables de injusticia o maldad, pero siempre reivindicó lo que sabía que era verdad. ¿Qué significa ser cristiano? El ser semejante a Cristo consiste en realizar las obras de Cristo. Algunos fallan en un punto, otros fallan en otro. Algunos son impacientes por naturaleza. Satanás comprende todas sus debilidades y se las arregla para vencerlos vez tras vez. Pero nadie se desanime por esto, porque aparecen pequeñas molestias y pruebas. Pídanle a Dios en oración, que era lo que les comentaba ahorita, ¿no? Sin antes haber leído esto, yo les di más o menos la vislumbre. Es la conexión que está aquí, ¿no? Cuando tú empiezas a orar, empiezas a pedirle a Dios su dirección, sin duda Dios va a poner las palabras indicadas para que tú puedas dejar el mensaje que tienes que dejarle a aquellas personas que necesitan, y Dios va a proveerte siempre. Cuando tú le pides a Dios en oración silenciosa que te conceda fuerzas y gracia para soportarlas pacientemente, hay poder en el cielo. Si así lo hiciera siempre, pronto dominarían su temperamento impaciente y tendrían un pequeño cielo como anticipo del más allá. Cuando tú ores, muchas veces yo he escuchado que dicen, ¿no?, que la oración fuerte el enemigo está oyendo. Cuando tú creas que realmente estas sensaciones llegan a tu vida, la recomendación es de que ores en silencio y esperes en Dios la respuesta, ¿no? Yo se los he comentado en algunas ocasiones, que esperes a que Dios obre esa petición y Dios te va a dar las armas que necesitas para poder salir de ese atolladero. Dios desea que su pueblo tenga manos limpias y corazones purificados. ¿Será posible que estos los hagan felices? ¿Acarrearán infelicidad a sus familias el hecho de que fueran bondadosos y pacientes, corteses y tolerantes? Lejos de ello, la bondad que manifiesten hacia su familia se relajará sobre ellos mismos. Esta es la clase de obra que deberían llevarse a cabo en el hogar. Si los miembros de una familia no están preparados para vivir en paz, tampoco estarán preparados para formar parte de la familia que se unirá alrededor del gran trono blanco. Invariablemente el pecado produce oscuridad y esclavitud, pero el bien hacer produce paz y santo regocijo. Una de las cosas también que mucho se ha dicho es que todas las cosas que aquí te llaman la atención, que aquí tú estás ejerciendo, que aquí estás haciendo, que están provocando tu desvío, que están quitando de tu mente, de tu corazón, de tu vista, todo aquello que vamos a poder hacer allá en el cielo, ¿no? Que vamos a poder ejercer. Todas esas cosas allá no las va a ver, y aquí yo estoy entendiendo, ¿no? Que si no te preparas y no dejas de estar haciendo las cosas vanas que aquí no tienen sentido, o sea, allá no vas a poder hacerlas. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no vas a poder estar en ese lugar, porque no va a haber espacio para ti o para mí si seguimos dándole complacencia a la carne, no al cuerpo, a lo que nos da aquí de este mundo. Amados hermanos y hermanas, dejemos que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús estén siempre presentes en nuestro pensamiento y que ahuyenten las preocupaciones mundanales. Sean ellos nuestra meditación cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Está hablando de la tabla de la ley, no siempre tenerla en nuestra mente y siempre haya el que hice hoy de lo que la tabla de la ley me está diciendo, ¿no? De los 10 mandamientos. Vivamos y actuamos teniendo plenamente en cuenta la venida del Hijo del Hombre. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos,
en el momento en que debemos asegurar, es el momento en que debemos asegurarnos nuestra vocación y nuestra elección. Es el punto, es el día, es el momento de que tú tomes la decisión de poderte unir a las filas, de que tomes en cuenta de que el tiempo es corto y que el tiempo se está acabando, que va a llegar el día que se cierre la gracia de Dios y donde ya no va a haber más oportunidad para ti. Así es de que nos está invitando, no estamos viviendo los últimos tiempos, no lo eches en saco roto. Preocúpate, prepárate para que podamos entrar con vocación, con integridad, con todas las armas que Dios nos pone para que nosotros entendamos que sin Él no podemos y que si no echamos del mano de lo que tenemos, que si no nos aferramos a esas promesas, simplemente no vamos a poder estar en ese lugar porque allá no va a haber cosa mala que nos distraiga, ¿no? Que todo es todo lo que nos distrae aquí. Voy a darles, no les he dado la promesa de la Biblia en Salmos 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y dice el número 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Mis amigos, mis hermanos, como siempre les recuerdo, mi nombre es Arturo Sánchez. Nos vemos mañana en la próxima meditación. Que Dios me les llene de bendiciones. Chao, chao.